Por la tarde, Mr. Gibson se presentó a la oficina con el ceño fruncido y las manos hundidas hasta el fondo de sus bolsillos. De escritorio en escritorio cundió entonces una consigna que todos conocían muy bien. Llegó el gringo con la cachimba al revés. Esto significaba que no se podía bromear ni desatender las tareas, bajo pena de abrir una puerta de escape a las iras contenidas del jefe, cuyas facciones contraídas podían verse a menudo tras los vidrios de su oficina. Mr. Gibson, según se contaba entre risas y dichos escabrosos, tenía una querida que se la jugaba con un empleado de la empresa. El yanqui la mantenía con lujo de reina, dándole cuanto ella pedía, pero las relaciones eran borrascosas y las reyertas constituían algo habitual entre ellos, terminando con una cosa inevitable: la salida del amante con un portazo que remecía hasta los cimientos el lujoso chalet. Después de estas escenas era cuando Mr. Gibson llegaba a la oficina con la cachimba al revés. Ese día el jefe permaneció extrañamente quieto frente a su escritorio. Por arriba de la división de tablas y cristales que separaban su oficina de la principal, los empleados veían salir sin interrupción gruesas y pesadas nubes de humo, que tomaban con desgano el camino de una ventana. ¿Qué graves cosas estarían pasando en la mente de este hombre cerrado, huraño y duro? Él, incapaz de inmutarse ante un acontecimiento cualquiera, por terrible que fuese, perdía su control frente a los desaires de una mujer casquivana que se complacía en torturarlo. Gerardo lo miraba con simpatía, porque le gustaban estos caracteres macizos y directos, que se enfrentan a todo con una sana y potente fiereza. Ahora hubiese querido acercársele como un amigo para compartir su secreto y aconsejarlo. Bien sabía el que su jefe se hallaba indefenso ante esa cosa sombría y obsesionante que es el amor. Mr. Gibson hubiera deseado decirle: a usted lo están explotando canallescamente, rompa con esa mujer y dejará de dar motivo a burlas y murmuraciones. Pero al lado de esto experimentaba también una especie de acre y escondido placer, porque la derrota de los fuertes siempre produce un poco de regocijo en las almas débiles e indecisas. Casi todos los yanquis enredados o casados con mujeres del país eran víctimas de traiciones humillantes. Era una especie de venganza del nativo, que se deja robar las riquezas nacionales, pero que reacciona de modo subterráneo contra el dominador, en una guerrilla de astucias que tiene aquí y allá sus reventones. Cada uno de estos hombres rubios, despreocupados y fuertes, era mirado con una burla solapada por la malicia criolla. Ellos fumaban sus pipas y extraían el metal de los minerales. Todos eran retraídos e inflexibles al parecer, pero tenían también un corazón allá en el fondo del pecho. Era tal vez el único punto vulnerable de su envoltura indiferente y positiva. Las reflexiones de Gerardo seguían el compás de la máquina de escribir. Gustábanle estos juegos mentales, en que creía descubrir aspectos inéditos y desconocidos por los otros. En el fondo, todo ello no era sino acumulación de material para sus producciones futuras. Interiormente, y como siempre a espaldas de su conciencia, estaba gestándose una nueva etapa de su producción literaria. El poeta debería quedar atrás, como un punto de apoyo para el prosista, que intentaría el análisis de tipos humanos con los pies muy en la tierra. Su vida no podría ser interminablemente una serie de sucesos abstractos. Algo real y preciso tendría que salir de su tumulto interior y que a veces asumía la potencia de una tempestad que no se sabe por dónde va a estallar o cómo va a resolverse, si en relámpagos y rayos, en lluvia torrencial o solo en sombría amenaza que se desvanece bajo el sol. Porque esta vida dispar estaba también condenada, como todas, a cumplir su objetivo humano.
La indecisión del hombre, sus dudas, sus infidelidades para con su más profunda verdad, no tienen a veces nada que ver con la vocación legítima que lo alienta y lo sostiene. El artista, hecho, como todos los humanos, de arcilla, debe forzosamente proceder con todas las vacilaciones y los errores del hombre. Pero llega un instante en que la grandeza de su misión se hace presente y entonces surge del fondo una dignidad que destruye por completo la duda. Ábrense nuevos caminos, el universo se transforma, adquiriendo un sentido armonioso y profundo. La belleza, el dolor, la miseria, el júbilo pasan a ser solo notas de un instrumento único que se cree haber escuchado desde siempre. Pero antes es necesario pasar por el caos en que nada tiene seguridad ni consistencia. Ese caos de donde a veces salta la chispa de una verdad que logra cuajar y permanecer como un diamante en el fondo del ser sensitivo. Causa sorpresa y admiración el ver cómo todos los acontecimientos, aun los más insignificantes de la vida de un artista, tienen un oculto sentido que encaja admirablemente en un total, como cada pincelada de un cuadro en su conjunto, como cada letra en la estructura interior de un poema. Sin embargo, cuánto dolor retorcido y ciego, cuánta inquietud perdida, cuánta sangre dejada en el camino para llegar a esta conquista inefable. Unos consiguen demasiado temprano el tesoro, otros en la edad madura, y algunos pasan toda su vida en la búsqueda desesperada. De aquí las variaciones infinitas de toda creación comparada con otra. De aquí la sinfonía que viene a través de los tiempos como un río subterráneo cuyo arrastre escuchan en la alta noche los desvelados que inclinan la cabeza sobre las cuartillas, bajo el fulgor intenso y familiar de una lámpara que es como la antorcha transmitida desde un atleta a otro en la carrera que no conoce tregua ni descanso. Todo esto aguardaba Gerardo en su existencia, pero el caos aún estaba revolviéndose allá adentro. Su lucha sería sin heroísmos, sin grandes etapas ni escaramuzas fulgurantes, mas llegaría también al dominio inaccesible. Ahora seguía escribiendo, mientras el gran reloj de la oficina tic-taqueaba con lentitud de abuelo a sus espaldas. Por arriba de la oficina de Mr. Gibson seguían saliendo las bocanadas densas de la pipa. Alrededor suyo había una quietud que se traducía en cambio de sitio de los empleados, en arrastrarse de sillas, encerrarse de libros y de máquinas de escribir. Los papeles eran llevados con apresuramiento de un lado a otro. Susurros premiosos y apagados chistaban en el ambiente. Las dactilógrafas habían comenzado a empolvarse. Todo esto vino a terminar en la estridencia de la sirena que anunciaba la salida. Entonces todos precipitáronse con trancos decididos hacia la puerta, procurando retener las piernas que querían correr y tratando de disimular su ansiedad por ser los primeros en ganar la calle. Gerardo remató la última carta y fue a dejarla sobre el escritorio de Mr. Gibson, que continuaba inmóvil junto a su soledad, mirando quién sabe qué perspectivas en el calendario negro y rojo que tenía enfrente. «Señor, estas cartas», y permaneció aguardando la firma. «Váyase, las despacharemos mañana». El jefe no movió un solo músculo de su rostro ni de su cuerpo. Las palabras parecían haber pasado mecánicamente a través de sus labios entreabiertos por la pipa. Salió a buscar su sombrero y cuando ya alcanzaba la puerta, sonó el teléfono con campanilleo rotundo. Volvió sobre sus pasos disgustado y para dar a entender al inoportuno que debía ser breve, exclamó con impaciencia: «¡Aló, oficina de Mr. Gibson!». Pero cambió de inmediato la expresión de su semblante y todos los músculos de su cuerpo se le volvieron laxos. Hasta su oído llegaba, nítida y acariciante, la voz de Edna. «El señor Gerardo Ballesteros, por favor». «Con él mismo, señora». «Qué rudeza en su voz, Gerardo. No lo había reconocido».
El ambiente, señora, se acostumbra uno a estas brusquedades aquí. Lo llamo para darle buenas noticias. La voz será amigable, dulce, cariciosa. Bienvenidas, la escucho, señora. Edna me llamó. La escucho, Edna. Edna me llama. La escucho, Edna. Su libro aparecerá el mes próximo como un regalo de Pascua. ¿Es posible? César me telefoneó desde Santiago. El editor ha resuelto hacer esto para presentar el volumen al concurso anual de poesía. Le auguro el premio. Gracias, muchas gracias, Edna. Hay además otras cosas, pero deseo que venga usted para que las conversemos personalmente. Todavía no he hecho servir el té, de modo que si usted desea, estaré con usted en... Consultó el reloj que marcaba las 5:10 en 15 minutos más. Y gracias de nuevo. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego, Edna. Permaneció un momento con la mano encima del fono tras haberlo dejado en su sitio. ¿Qué era? Deslumbramiento, sorpresa, júbilo, pena, no sabía. Edna me llama, la voz amorosa. César me telefoneó desde Santiago. Entonces él no estaba en casa. Temía que llegáramos a esto. No vuelva a verme cuando mi marido se encuentre fuera. ¿Qué se ocultaba tras todo aquello? ¿Habían sido vanas sus torturas, sus cavilaciones deprimentes, los reproches a su falta de lealtad? Estaba tembloroso todavía, quién sabe si de emoción, de felicidad o de anhelo. No diré nada de esto a César para que no sufra desilusiones. No entiendo, musitó pensativo, pero había descubierto una nueva verdad. No conocía nada del amor, ni de la vida, ni de sí mismo, ni de las mujeres. Salió con el paso franco y resuelto de quien sabe perfectamente a dónde va.